intracraneales. Alteraciones, esto quiere decir alteraciones en los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, del interior del cráneo, ¿de acuerdo? Tenemos 4, este es un tema muy cortito, va a ser como 10 diapositivas, pero vean, hay 4 tipos básicos de malformaciones vasculares intracraneales. Puede haber malformaciones arteriovenosas, que es una maraña de arterias con venas ahí todas malformadas, como un ovillo de hilos, ¿sí? Anormales. Telangiectasias capilares, arañitas capilares, angiomas cavernosos, que me dicen los neurocirujanos, que son como una mora, como una morita, ¿no? Como un mini tumorcito, pero de vasos sanguíneos, que no son ni arterias ni venas, sino todo lo contrario, están como más bien venosos, ahí como cavernosos, ¿no? Tienen sangre en su interior. Y malformaciones vasculares venosas, que se llaman angiomas venosos, que están en la frontera entre lo normal y lo patológico, ¿sí? Pero no se operan. Una lista más amplia de todo lo que puede haber en el encéfalo en cuanto a malformaciones vasculares, venas, varicosas, aneurismas, que son dilataciones de tanto de arterias o de venas, fístulas, que quiere decir que se comunican arterias con venas, lo cual obvio no es normal, vasculopatía por alto flujo. Todo esto lo vamos a ver. Ejemplos. Por ejemplo, ¿qué estudio es este? Díganme. ¿Cómo se llama ese estudio? ¿Es tomografía? Una angiografía. Angiografía. ¿Angiografía? ¿Seguros? ¿De angiografía de dónde? Porque hay vasos en todo el cuerpo, hay vasos en el pie, en el codo, en el cerebro, en el tórax. Sí, quien dijo angiografía, muy bien, ¿eh? Angiografía cerebral, ¿sí? Fase, bueno, aquí del lado de frente, ¿cómo está ahí esto? Es la Capilar. lateral, claro, es una angiografía cerebral o carotidia lateral, ¿sí? Del encéfalo ya dijimos, y miren cómo aquí hay algo raro y aquí hay algo raro, ¿sí? Son malformaciones arteriovenosas. Y no solo tiene una, dos, tiene esta muy grande, ¿no? En fosa posterior, ¿sí? Todo esto no son normales, pueden sangrar y dar sintomatología. Aparte que dan síntomas ocupativos, porque es como si fueran tumores, pero son de puros vasos. Ocupan espacio y pueden sangrar. Fase arterial, circulación anterior. Fase arterial, lateral. Bueno, fase arterial, a ver, les voy a decir completo, como yo quisiera que ustedes me dijeran y como si fuera el examen, deberían de contestar. Dejen, tomo aire porque está faltando el aire, no vaya a ser COVID, ¿eh? Bueno, angiografía carotidia, lateral, de circulación anterior, ¿sí? Al decir carotidia, pues ya dije que era de encéfalo, con zonas de vascularidad anómala, ¿sí? En fase arterial, en fase capilar, más visibles en fase capilar. Y esta es de circulación posterior, ¿sí? Fase arterial. ¿Les parece normal esto, verdad? Que no lo vieron en anatomía normal. Miren qué dilatada está esa carótida. ¿Por qué? Porque alguien, o sea, esta malformación arteriovenosa, le está exigiendo mucho flujo, ¿sí? Y además tiene fase venosa temprana. Permítame un momentito, ¿eh? Mientras, váyanle pensando que son los aneurismas.
Ya, gracias. ¿Qué son los aneurismas? ¿Quién me dice? O pregunto, a ver. Es una dilatación anormal de los vasos por una debilidad en la pared. Excelente, muy bien. ¿Quién dijo? Valeria. Vale, muy bien, vale. Y hay varios tipos, así fácil. En forma redondita o como sacos se llaman saculares. En forma alargadita se llaman fusiformes y hay otros disecantes, ¿sí? Que está la lesión entre la íntima y la media del vaso y esto hace que se dilate. Etiología, pues muchas. Miren, ¿cuál de todas las de aquí sería la más común? Etiología de los aneurismas. ¿Cuál creen? La aterosclerosis. Aterosclerosis. Claro, claro. Y aquí son los sitios donde más frecuentemente hay aneurismas, que yo los he visto más en esta zona, pero bueno, aquí la bibliografía dice que en la arteria comunicante anterior y en la bifurcación de la arteria, perdón, la unión de la carótida interna con la comunicante posterior en esta zona, ¿de acuerdo? Ahí es donde más hay aneurismas, se pueden romper. ¿Qué pasa si se rompe aquí un aneurisma? Sale sangre, obviamente, y al encéfalo, y tenemos un ictus hemorrágico agudo. Aneurismas, esos son ejemplos de angiografías. Miren cómo este anteroposterior se ve como de frente, ¿no? La circulación arterial. Angiografía carotidia, proyección anteroposterior, y miren un saquito aquí, ¿sí? Alguien podría decirme que este es otro saquito y no. Esta es una curva normal en el segmento cavernoso de la arteria carótida, ¿sí? Por eso hay que darle muchas vueltas, hay que ponerle un poquito oblicuo. Aquí hay otro saquito, hay que buscarle los aneurismas, demostrarlos que sí son realmente zonas de dilatación, porque el cirujano es lo que necesite, y ver el cuello del aneurisma, ¿de acuerdo? En la tomografía, así los vemos, paciente que llegó con un coágulo en esta zona, con hemorragia subaracnoidea, vean, está en la periferia, está entre los surcos, la cisura de Silvio, esto es hemorragia subaracnoidea, hay un coágulo en medio de los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? Y ese fue un aneurisma, este era el aneurisma que había sangrado en la arteria comunicante anterior. ¿Cómo vemos los aneurismas? ¿Cuál es el estudio de elección? No, bueno, no les voy a decir el de elección. El más exacto, pues es una angiografía, pero es muy invasivo y podemos hacer angioresonancia o angiotac previo, ¿no? Pero si es necesario, o sea, para operar un aneurisma, el cirujano sí necesita la angiografía. Malformación arteriovenosa cerebral anterior y aneurisma de flujo. Miren esta maraña de vasos anormales. Vean esta arteria que le lleva comida a la malformación, ¿no? La arteria nutricia y tiene venas de drenaje precoz y como aquí hay mucho relajo con el flujo, velocidades de flujo altas y bajas y todo, puede llegar a lesionarse la pared arterial y hacer aneurismas. Las malformaciones arteriovenosas o MAC pueden tener aneurismas. Esto por resonancia magnética con muchos puntos negros. Vean, si ustedes tuvieran esa resonancia magnética ahí delante de ustedes, yo estoy segura que sí dirían que esto no es normal. Todo esto no es normal. Pero observen cómo tiene muchos puntos negros. Eso me habla que son vasos sanguíneos o calcificaciones. ¿Sí? Puntos negros en resonancia magnética son vasos sanguíneos, es vacío de señal, quiere decir que aquí la sangre está circulando rápido, ¿sí? Esta es una MAP talámica con aneurisma. Pueden ver el aneurisma aquí, miren, esa superdilatación. Ahorita estamos en aneurismas, tema de aneurisma. Y de anomalías vasculares. Malformación arteriovenosa que se llena por ramas de la arteria cerebral anterior y media, de drenaje temprano por venas corticales e interhemisféricas. Vamos a ver. Miren la fase simple, la tomografía. Hueso, por lo tanto, es tomografía, ¿sí? Tomografía es fase simple. ¿Dónde está la malformación? No la veo, ¿de acuerdo? Por eso es necesario poner contraste. Y en el contraste, entonces, sí la veo. Miren, esta imagen es igual, al mismo nivel. Este corte es al mismo nivel. Miren sin contraste
Y miren cómo se pintan los vasos sanguíneos con el contraste, ¿sí? Aquí la malformación o MAV, arteriovenosa, maraña de vasos con venas de drenaje precoz, aquí, ¿sí? Está surtida por ramas de la arteria cerebral anterior y cerebral media, me dice aquí. Miren, ahí está la cerebral media y la cerebral anterior, un poco, aquí no se alcanza a ver. Pero acá en la angiografía de frente, o AP, sí. Miren, este cerebral anterior, ¿se acuerdan que vimos anatomía normal? Qué dilatadas están esas arterias. ¿Por qué? Pues porque se les está exigiendo mucho flujo. Más todavía las de la cerebral media, ¿de acuerdo? Y miren cómo ya en la fase arterial ya está viendo fase venosa, y eso no es normal. Eso se ve en las malformaciones arteriovenosas. Y miren la fase venosa, cómo está bien dilatadas también las venas. Esos son datos de MAVS, malformaciones arteriovenosas. Más ejemplos de una malformación arteriovenosa profunda. Miren esa resonancia T1, resonancia T2, líquido negro, por eso digo que es T1, líquido blanco, por eso digo que es T2. En ambas me da maraña, bueno, más bien, una imagen con muchos vacíos de señal, que también está en T2, ¿sí? Y esto me dice que son imágenes vasculares por donde la sangre está circulando. Si le ponemos contraste, puede llegar a verse así, capta un poco de contraste o capta acá un poco de contraste, y podemos saber hasta dónde se extiende, que en este caso se extiende hasta los ventrículos y es una malformación arteriovenosa profunda, ¿sí? Esta es la imagen que es como una mora, zarzamora, ¿sí? Cuando la operan, y es un angioma cavernoso, es muy frecuente que esté en el bulbo protuberancia anular, y por tomografía vemos calcificaciones y vemos hemorragia en fase aguda y subaguda. Por resonancia magnética vemos negro, un anillo negro y zonas blancas, muy característico de un angioma cavernoso o cavernoma. Este angioma venoso, que es el que les digo que no se opera porque si le operan, aquí le van a cerrar la vena que drena esta zona y le causan un infarto venoso. Pero por imagen vemos, y además no son peligrosos porque no sangran, ¿sí? Por imagen vemos una cabecita de medusa. Ven aquí una cabeza de medusa como muchas venitas, o acá cabeza de medusa y una vena que va hacia el ventrículo. Eso es típico de un angioma venoso. Por resonancia, por tomografía con contraste, por angiografía, ¿sí? Y aquí hay otro ejemplo de otro paciente. Listo. Ay, creo que me fui muy rápido. ¿Alguna duda con este tema? Todavía nos da tiempo de ver uno más y ya los dejo descansar. Y vemos envejecimiento cerebral y alteraciones degenerativas cerebrales tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Primero vamos a hablar del envejecimiento cerebral normal, ¿sí? Hay cosas que suceden en nuestro cerebro y no considerar como patológicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la periferia, en la sustancia blanca, podemos, en los viejitos, ver hiperintensidades. Ahorita van a ver ejemplos, dispersas. También es normal que con la edad nuestro cerebro disminuya un poco, por lo tanto aumentan de tamaño lo que rodea al cerebro, que son los surcos y los ventrículos. Eso es por atrofia cerebral, por disminución de volumen, porque atrofia no es un término correcto porque es un diagnóstico histopatológico, pero sí podemos decir disminución de volumen encefálico, normalmente sucede en el envejecimiento. También podemos tener un anillo periventricular hiperintenso en densidad de protones y T2 y depósitos de hierro en globo pálido y putamen. Vamos a ver ejemplos. Primero por dibujito. Miren cómo los ventrículos están dilatados, ¿sí? Porque disminuyó de tamaño el encéfalo. El espacio subaracnoideo también está ensanchado
podemos tener hiperintensidad en la periferia de los ventrículos laterales, focos de hiperintensidades en el T2 en la sustancia gris subcortical, blanca subcortical, perdón, y más negritos los ganglios basales, putamen y globo pálido, ¿de acuerdo? Algo que me haya faltado. Los espacios perivasculares o de Virchow-Robin son unos espacios muy interesantes. Cuando el vaso entra al encéfalo, en su periferia hay cierto espacio. Miren, aquí son los espacios, esas rayitas son los espacios perivasculares amplios y son normales, ¿sí? Eso quiere decir que está aquí adentro un vaso y un poco más ancho el espacio subaracnoideo que rodea los espacios. Ahora sí, por ejemplo, coronal T2, resonancia magnética coronal T2 de este paciente, femenina de 80 años. Ella está normal, sus funciones mentales superiores son normales, solo esto es un cerebro de una viejecita de 80 años que tiene hiperintensidades subcorticales, periventriculares y aquí en centros semiovales, pero eso es envejecimiento normal. Vean, al contrario, esta axial T2, resonancia magnética de cráneo axial T2, paciente masculino, 76 años, que es hipertenso y presenta confusión, deterioro mental. Y miren esos puntos blancos en la periferia, ¿sí? Podríamos pensar, si este paciente estuviera normal, diríamos que es parte del envejecimiento normal, pero está sintomático, entonces hay que pensar que sean focos de lesión encefálica, ¿de acuerdo? Masculino, 72 años, normal, con hiperintensidades periventriculares en la sustancia blanca. Miren ahí, blanquito. Este es un flare, blanquito en la periferia. Eso es normal, ¿sí? Si esto es fino, es normal. Si es gordo, ya no es normal, como vamos a ver ahorita en otro paciente más adelante. Vean, paciente de 45 años, tiene agujeritos en su encéfalo y es normal. Son los espacios perivasculares que decíamos, ¿sí? Miren, también se llama cráneo agujereado. Hay un término incluso en francés, no me acuerdo exactamente cómo. Así ya me acordé, bueno, pero ¿qué importa? Porque es agujereado, cráneo, o sea, encéfalo con agujeritos, y es normal, ¿sí? Se llama état cribe o estado de coladera o agujereado. Son los espacios perivasculares normales. Miren aquí en ganglios basales, miren acá en centros semiovales. Si los vemos cortados transversales, se ven agujeritos. Si los vemos cortados a lo largo del espacio, los vemos así como rayitas, rayadito, ¿sí? Y son espacios perivasculares prominentes o de Virchow-Robin en un masculino de 45 años que está normal. En los niños menores de un año habíamos dicho que no es atrofia, sino que no ha llegado hasta acá, hasta el frontal, la mielinización. Pero si es en un masculino de 80, en pacientes mayores de un año, sí, y más si tienen edad avanzada, y está ensanchado los ventrículos, ensanchado el espacio subaracnoideo, entonces sí, quiere decir que este encéfalo se encogió un poco, ¿no? Se hizo chiquito, y eso sí llamamos disminución de volumen encefálico, ¿de acuerdo? Pues a diferencia, estos ventrículos ensanchados, a diferencia de este paciente que tiene hidrocefalia, ¿sí? Ventrículos ensanchados, en la hidrocefalia están ensanchados y el espacio subaracnoideo está cerrado, ¿sí? Aquí los ventrículos están ensanchados, pero el espacio subaracnoideo también. Esta es atrofia, esta es hidrocefalia, ¿sí? Espero que quede claro, vamos a ver más pacientes. Masculino de 66 años con demencia, ataxia e incontinencia. Esta es una hidrocefalia a presión normal. Un diagnóstico que no es fácil de hacer, pero aquí hay cierta hidrocefalia, ¿sí? Parcialmente compensada. El tamaño de los ventrículos no corresponde con el tamaño de los espacios subaracnoideos, ¿de acuerdo? En cuanto a los depósitos de hierro, que son normales, putamen y globo pálido, más negritos de lo normal. Esto no se sabe bien por qué. Se supone, creen, quien lo está investigando, que es por el paso durante muchos años de material hemático de sangre a través de los ganglios basales, se va quedando un poquito de hierro, pero esto
es normal, no asustarnos, tomarlo como parte del envejecimiento normal, ¿de acuerdo? En cuanto a las alteraciones degenerativas de la sustancia blanca, la más famosa y la más frecuente es la esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Son agujeritos en el cerebro, ¿no? Son zonas de desmielinización, se cree que sean de origen autoinmune, es el trastorno desmielinizante más común después de la desmielinización por envejecimiento. Afecta más a mujeres jóvenes, vean. Yo ya pasé eso, ya estoy más allá del bien, ya estoy más allá de la esclerosis múltiple, creo. Bueno, pico de incidencia entre 20 a 40 años, localización típica en la interfase calloso-septal, ahorita lo vamos a ver dónde es eso. O sea, es periventricular, se los digo de una vez, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se ve por imagen la esclerosis múltiple? No se ve en tomografía. Anótenle, por favor, la esclerosis múltiple, como es algo muy fino, ¿sí? No se ve por tomografía. En tomografía nos da una imagen más gruesa. Sí se ve en resonancia. Ahí sí. Si tiene paciente con esclerosis, hay que pedirle resonancia. No se ve en T1, más bien se ve en T2, especialmente en FLAIR y en densidad de protones. Son lesiones hiperintensas, manchas blancas en T2, ovoides, perpendiculares a los ventrículos, lesión dentro de lesión, en tiro al blanco puede verse así. Puede realzar en forma variable, puede realzar en anillo o sólido o en nódulo. La mayoría de las lesiones son clínicamente silentes. Lesiones solitarias pueden imitar abscesos o neoplasias. Me acuerdo mucho, la esclerosis múltiple tiene como brotes clínicamente. Me acuerdo mucho de una paciente que me decía, mire doctora, de verdad, no me creen, pero yo estoy sentada en el pedicure y la pierna se me mueve, ¿no? Y veíamos su resonancia y estaba llena de lesiones. Y era su única sintomatología, la pierna se le movía. Y hay lo contrario, ¿no? Pacientes que están llenos de que tienen una sola lesión y están muy sintomáticos, ¿sí? Entonces, no combina mucho con la clínica. Esta es tomografía. Está tan grande esta zona de esclerosis múltiple que sí se ve por tomografía, de las pocas, ¿no? Aquí tenemos que no capta contraste esta zona, pero hay otras que sí captan, miren. 23 años. Este es T2 sagital. Vean las zonas ovoides perpendiculares a los ventrículos, ¿sí? Muy típicas. Manchas perpendiculares a los ventrículos. Pueden estar también en la fosa posterior, como aquí en el tallo cerebral o en el cerebelo. Pero vean que juntitas están a los ventrículos. Eso nos hace sospechar fuertemente que sea esclerosis múltiple, ¿sí? Vean la resonancia en el T1. A veces son hipointensas o grises y intensas no se ven en T1, pero en T2 sí se ven mucho. Algunas veces captan contraste como aquí, ¿de acuerdo? Esta esclerosis de Valo es muy agresiva. Miren, esta es la imagen en capas de cebolla que mencionábamos hace rato, ¿sí? Parece así como una capa, otra capa, otra capa. Es muy agresiva, pueden morir los pacientes con este tipo de esclerosis múltiple. Miren en el FLAIR, miren en el T2 con mucho edema. Este es en el T1 con contraste, capta en forma rara, ¿no? El contraste, aquí hay otro foco. Y 8 meses después, esta paciente falleció de 32 años con una esclerosis múltiple muy agresiva tipo Valo. La esclerosis múltiple debuta con alteración de nervios craneales. ¿Quién me dice cuál es el nervio craneal con el que más frecuentemente debutan los pacientes con esclerosis múltiple? ¿Alguien sabe? No han visto neuro, ¿verdad? El óptico. Pacientes con neuritis óptica con ceguera súbita, casi siempre unilateral, es una neuritis óptica que con el tiempo, esos pacientes con el tiempo es más frecuente que presenten esclerosis múltiple más adelante, ¿sí? Aquí tengo ejemplos de una neuritis del nervio óptico, ¿sí? Paciente que tenía esclerosis múltiple, o una neuritis neuritis bilateral de los trigéminos, miren más en el lado izquierdo, ¿sí?
pero también del facial, es el que le sigue en frecuencia. En cuanto a la desmielinización tóxica, hay algo que desmieliniza el encéfalo, chicos y chicas, para que se desanimen, ¿eh? El alcohol desmieliniza, sobre todo si es en grandes cantidades. Hay otras cosas que son menos comunes, tóxicas. Bueno, estas son leucodistrofias, así nacen los bebés con desmielinización, ya nacen con desmielinización, pero puede haber la desmielinización osmótica, un cambio súbito de los electrolitos, puede lesionar al cerebro. Los hidrocarbonos y otros solventes lesionan al cerebro. Los medicamentos de quimioterapia lesionan al cerebro. Entre más nuevos, afortunadamente causan menos lesiones, pero la ciclosporina o el metotrexate seguro causan desmielinización. La radioterapia, si se da cerca del encéfalo, causa desmielinización. Causas raras realmente, como intoxicaciones por mercurio o plomo, desmielinizan. ¿Dónde está la mielina? Los axones de mielina, acuérdense, en la sustancia blanca. Miren, este paciente, una mielinolisis pontina, llegó con muchos días de ingesta de alcohol, llegó a urgencias, con deshidratación, le corrigen rápidamente la hiponatremia severa que tenía y lesiona, esa corrección súbita así, lesiona el puente o protuberancia anular. ¿De acuerdo? Entonces hay que corregir lentamente los electrolitos. Pacientes alcohólicos de 47 años, miren las lesiones que presentan por resonancia magnética cuando el consumo es excesivo. Puede tener hasta una necrosis de los cuerpos mamilares, la encefalopatía de Wernicke. Perdón. Aquí ejemplos de desmielinización por ciclosporina. Y también tenemos desmielinización de origen vascular. Aquí nos vamos a quedar, van a faltar poquitas diapositivas, pero sí es interesante que las veamos. Nos vemos la próxima.